El tema de nuestro proyecto es el trastorno del lenguaje receptivo, de la motricidad fina y gruesa, del proceso de enseñanza de aprendizaje de niños en Fonseca, La Guajira. Expositora: Yudelkis Brito, Angie Colina y quien les habla, Katusca Solano. Hoy hablaré un poco acerca del trastorno del lenguaje. Antes de empezar a hablar sobre el trastorno del lenguaje, empezaré a dar unas pequeñas definiciones de lo que vendría siendo el trastorno y el lenguaje. Entonces decimos que el trastorno es una alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él o en el equilibrio psíquico o mental de una persona. Por otro lado, pues encontramos la definición del lenguaje, que dice que es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos por medio de una palabra. Entonces, como ya tenemos claro qué es trastorno y qué es lenguaje, entonces ahora nos preguntaremos qué es el trastorno del lenguaje. Bueno, entonces, el trastorno del lenguaje es un tipo de trastorno de la comunicación, pues que afecta la manera en que las personas se comunican. Esto puede hacer una alteración tanto en el área comprensiva como en el área expresiva o en ambas. El trastorno del lenguaje se presenta en la mayoría de los casos por alteraciones o dificultad para hablar, para comprender a otras personas. Se dice que el trastorno del lenguaje, existen 3 trastornos del lenguaje: uno de receptivo y presentar la capacidad de comprensión. Para diagnosticar el trastorno del lenguaje están preparadas las terapeutas, que son las logopedas, de realizar la prueba al niño para demostrar si está bien o si el niño puede entender o hablar con otras personas. Algunos de los trastornos del lenguaje expresivo son las personas que tienen dificultad para transmitir su mensaje cuando hablan. A menudo se les dificulta juntar palabras para formar oraciones en sentido. El trastorno del lenguaje receptivo, las personas tienen dificultad para entender el significado de lo que se dice los demás. Debido a esto, es menudo que las personas tengan algún sentido en decir una palabra. El trastorno mixto o del lenguaje receptivo expresivo son las personas que tienen dificultad tanto para utilizar como para comprender el lenguaje. Los trastornos del lenguaje suelen estar relacionados con el desarrollo que comienza en la infancia y a continuación de la edad adulta. También puede ser ocasionadas por lesiones cerebrales o enfermedades. Los trastornos del lenguaje no están relacionados con la inteligencia. Las personas que tienen este trastorno son tan inteligentes como las demás y sin embargo tienen un trastorno del lenguaje, no puede ser un obstáculo para aprender y para comunicarse con las otras personas. Trastorno del lenguaje. ¿Cómo identificarlo? Bueno, por lo general el trastorno se presenta en la infancia. También en la comunicación, que es un proceso que se desarrolla desde muy temprano en la vida de la persona. Los trastornos del lenguaje en el niño también puede ocurrir por problemas en el desarrollo o por un daño al sistema nervioso central, lo que se denomina afasia. En este tipo de trastorno, el habla y el lenguaje no se desarrollan normalmente. Puede que el niño tenga algunas habilidades del lenguaje, otras no. Los síntomas del trastorno en el lenguaje son los niños con problemas del lenguaje receptivo pueden tener dificultades para entender mensajes, como la dificultad para entender lo que dice otras personas, y también las dificultades para seguir instrucciones, como también cuando el niño es agresivo, cuando se va en llanto, cuando da pataletas. El diagnóstico: es necesario la intervención de especialista en el tema. Tener la dificultad para encontrar las palabras correctas al hablar y con frecuencia usar muletillas como tener un vocabulario que está por debajo del nivel de otros niños de la misma edad.